Muy bien, y la siguiente sección que tenemos es sobre el nacionalismo español. Y vamos a empezar con el maestro Gaspar Sanz. Y me gustaría iniciar. Sé que tiene un tratado, un libro, que me voy a permitir leer el nombre, que es Instrucción de música sobre la guitarra española y método de sus primeros rudimentos hasta tañerla con destreza, con 2 laberintos ingeniosos, variedad de sones y dances de rasgueado y punteado al estilo español, italiano, francés e inglés, con un breve tratado para acompañar con perfección sobre la parte muy especial para la guitarra, arpa y órgano, resumido en 12 reglas y ejemplos, los más principales de contrapunto y composición, dedicado al Serenísimo Señor del señor Iván, compuesto por el licenciado Gaspar Sanz, aragonés, natural de la villa de Calanda, bachiller en teología por el INSINGE, Universidad de Salamanca. ¿Nos podría hablar un poquito de este libro, maestro? O sea, ese es el título. Yo creo que es un récord el nombre de título de un libro, ¿verdad? Habría que investigarlo porque sí está bastante extenso. Además, gran parte de tu pregunta, que en qué consiste, está implícito en el título, está explicado, ¿verdad? Está él diciendo que va desde sus rudimentos hasta tañerla con limpieza o algo así, con dificultad. Se refiere a un trabajo progresivo. Es decir, el libro de Sanz tiene piezas sencillas y tiene piezas complejas. Y en el lenguaje, aunque está privando ahí, en el caso de Sanz, la atención a su folclore, atiende con mucho énfasis su folclore. Independientemente de eso, su lenguaje también tiene, como menciona ahí, donde tiene aires o influencia española, italiana, inglesa. Efectivamente, Sanz era un conocedor de muy distintos lenguajes del mundillo que era en su época, ¿verdad? Estamos en la época donde los países de Europa eran un universo, porque los países, siendo Alemania, es una cosa, el estilo inglés es otro, y el italiano, el español, etcétera. Estamos hablando de un mundillo. El diminutivo es ante nuestros ojos, pero en esa época, pues con las limitaciones de traslados y de relaciones entre países, las limitaciones, hacía que fueran mundos diferentes. Es decir, era ancho y ajeno, como dijo Ciro Alegría, ese mundo. Y él tiene, Gaspar Sanz decía, conocimiento, que es un hombre que viajó, un hombre que conoció diferentes lenguajes y que escribe como buen profesor de cosas sencillas a cosas complejas. Habla de teoría cuando dice de los laberintos usados en la música. Habla también de que hay parte de su trabajo que es traducible no solamente para la guitarra, sino también para la tecla y para no me acuerdo qué otro instrumento menciona. Es decir, es la llave del bajo cifrado. El bajo cifrado no te está diciendo tóquese en guitarra esto necesariamente. Es decir, un organista igual, el del grupo de jazz, ¿verdad? Ve una D y sabe que un DM es un re menor. Y si soy tecladista, aquí lo haré, y el de la guitarra ahí lo hará, y el del bajo, etc. Igual, por eso Gaspar Sanz también dice que parte de su música va también para la tecla y va también para etc. El licenciado Gaspar Sanz Ciselma tiene una ingente producción, mucha producción. Gaspar Sanz, para este caso,
de lisas y bordonas. He hecho una selección de piezas que, aunque no forman parte, porque Sanz no era de escribir suites propiamente, se inclinaba más hacia colecciones. Para colecciones uno puede buscar parentesco y construir la suite. Quiero decir, vamos a buscar de las piezas de Sanz las que estén en re mayor. Y encontramos, bueno, eso es un ejemplo, una simplificación, encontramos quizá 50, y de esas 50 voy a escoger, para que tengan entre ellos contraste en el tempo y etcétera, una colección de, digamos, de 10. Voy a seleccionar 10 y voy a construir lo que no hizo Sanz, pero es una manera de presentarlo en público, una suite. Así que de esa manera, pues Soberanes les va a presentar una micro suite con 3 danzas de Sanz que están en la tonalidad de re. La primera de ellas está en re menor. La segunda y tercera, muy breves, están en re mayor. Y de esa manera hacen un conjunto de 3 danzas de Gaspar Sanz que escucharemos enseguida. Bueno, y dentro de todo este panorama que es como un nacionalismo, o ahorita detrás de cámaras me mencionaba que era un tipo de folclore español, Gaspar Sanz también estaba acompañado de Francisco Guerau. ¿Qué aportaciones tuvo Guerau? Bueno, aquí estamos en presencia de este
compositor e intérprete, como decíamos hace rato del cantautor, ¿verdad? En el caso de Guerau, ese es un tipo que atiende mucho, le saca mucho provecho a su instrumento, a la guitarra barroca. Le saca mucho provecho porque es muy exigente Guerau. Y en el estilo llamado italiano, que es donde la ornamentación melódica, el florilegio con la melodía, hace que sea su obra, tocar su obra de Guerau, sea exigente para los dedos, ¿no? Para poder interpretar eso. En lo ornamental, casi se puede decir que es los ornamentos que se le ponen a Guerau cuando uno lo toca y que no aparecen en la partitura, en las ediciones modernas, no aparecen los ornamentos. Son muy breves lo que se le puede agregar porque Guerau está pariendo música ornamentada prácticamente. Es decir, en el caso que vamos a ejemplificar, el llamado canario, una danza propia de las Islas Canarias que esclavos hacían llegar a España, ese tipo de ritmos y de cantos, y de ahí su título. En el canario, cuando uno, el titulado canarios en plural o canario en singular, en el caso del canario, cuando uno aborda esa pieza y analiza, se da cuenta de que es una pieza que prácticamente es una elección de ornamentación, porque la tonada base para el canario la usa Sanz también. Dice Sanz, ¿no? Y Guerau, tan, tan, tin, tan, trin, tirarín, tin. Es decir, es una tonada algo básica, y lo que hace Guerau enseguida, cuando presenta su tema, como lo verán en el video, es presentarlo de nuevo variado con ornamento de este tipo. Enseguida, ahí les va el canario ahora con otro tipo de ornamento. Ahí les va de nuevo ahora en el bajo, vamos a hacer mucho mucha ornamentación. Ahora atenderé el asunto contrapuntístico entre las dos voces. Ahora este va a ser más bien imitativo. Ahora este va a ser más escueto, más esquemático, como el esqueleto del que nació el canario. Y este va a ser de alta exigencia virtuosística, abundante de ligados y etc. Es decir, la capacidad de Guerau, haciéndole un homenaje al lenguaje, sobre todo italiano, ahí la muestra en este canario. Excelente, entonces podríamos decir que este lenguaje, al ser italiano, tiene una gran influencia melódica y no tiene una carga tan armónica, por así decirlo. Es mucho más. Sí, lo podemos decir así, porque básicamente el canario tiene, digamos, su base armónica es muy sencilla, como es muy común en las músicas extraídas de los folclores. Eso uno lo puede ver en nuestro tiempo, un viajecito que hagamos a la zona rural, más allá de que ahora estamos más comunicados que antes, pero en general siempre la música ranchera es mucho más sencilla. Así que se da igual en esa época. La base armónica del canario es bastante sencilla, bastante sencilla. ¿Y dónde está la riqueza? En lo melodioso, en la melodía, ahí está la riqueza. No es del canario, de la pieza Canarios o de la base Canarios, es del canario de Guerau, donde se ve esa ingente imaginación para presentar, como comentaba, de mil maneras el canario. Excelente. Y bueno, y ya para pasar a la parte musical, podríamos decir que ellos dos fueron como los embajadores del folclore español en la parte del barroco, maestro. Podemos decir que son dos de los más importantes.
porque fue una corriente que se desarrolló mucho, particularmente en España. Sí, en este caso del canario, que quiero agregar que su esquema rítmico de los canarios es algo que se llama hemiola, pero eso solo serviría de un adorno del maestro Soberanes andar diciendo los nombres extraños a las cosas. En cambio, si lo ejemplificamos un poco y encontramos un reflejo en el presente, nos puede servir mejor. Por ejemplo, voy a mencionar en el caso del canario de Gaspar Sanz. Ese tararirarirariran, tararararariraran, tan, tere, tapata, tapata, tan, 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 taca, taca, tan, tan, tan. Observen cómo hay dos ritmos ahí, uno que es tapata, 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 tap, y hay otro que es taca, 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 taca. Es decir, se están complementando. A eso en la música le llamamos hemiola, de 3/4 más 6/8. Así se le llama técnicamente. Pero si dice uno, oye, ¿qué cosas hacían en la España de aquel tiempo? Bueno, no hay que ir a la España de aquel tiempo. En el sinaloense, así está construido. Sí, me sonó. Es de Nabolato vengo, dicen que nací en el roble. Está construido igual con taca, taca, tap, 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 taca, taca. La hemiola de Sanz, la hemiola que usa Guerau en el canario. Ya estaba. Así ya lo vemos, ya sigue viva en los folclores. Qué bello. Bueno, y para el siguiente bloque vamos a ejemplificar con una parte musical interpretada por el maestro Heriberto Soberanes. Muy bien, y hablemos de Ludovico Roncalli. Ahorita detrás de cámaras me comentaba que tenía un lenguaje muy particular, el maestro Roncalli. ¿De qué lenguaje habla, maestro? Roncalli es un compositor cuyo primer propulsor de conocer su lenguaje fue
su paisano italiano también, Oscar Chilesotti, ya en el siglo XX. Ese guitarrista editó, prácticamente le dio un empuje para recuperar al lenguaje de Roncalli, a la producción de Roncalli. Y así conocimos a un hombre, a Ludovico Roncalli, que tiene su lenguaje, que tiene sus particularidades Roncalli, a través de, van a ser ejemplificadas en este preludio que suele ser la pieza inicial de una colección, de una suite, y va a ser ejemplificado por una giga, que suele ser la danza final de suite, la alegre. Una de las cosas que citaré de Roncalli es que me dio la oportunidad en cuanto a intérprete. Me dio la oportunidad para hacer el siguiente experimento. Fue como preguntarme, a ver tú, Soberanes, ¿cómo te sientes para hacer una ornamentación personal y de buena calidad? Pero ¿cómo te sientes a este Roncalli que está un tanto esquemático en su lenguaje? Y me contesté así. Lo voy a preguntar en una llamada a través de brincarme 3 o 4 siglos para ver si me da permiso el gran maestro Roncalli. Dice el mentiroso de Soberanes que le contestó Roncalli y le dijo, haz el intento, Heriberto, y te voy a escuchar tu trabajo, y si resulta te voy a felicitar, y si no resulta te voy a reprobar. Entonces, con esa respuesta de Roncalli me puse a escribir una versión basada, la que editó Chilesotti, porque el trabajo de Roncalli original está siguiendo la tradición de su tiempo en tablatura, ya comentada. Entonces, con el trabajo de Chilesotti me puse a escribir una versión variada, ornamentada, después de cada sección que él presenta. Eso lo hice particularmente en el preludio, ¿no? El preludio tiene 2 partes, el preludio de Roncalli, el que nos ocupa en sol mayor. Entonces toco la parte A tal como está, tal como lo escribió Roncalli. Y enseguida la misma parte A viene ornamentada por Heriberto Soberanes. Ok. Igual en la parte B. Igual en la parte B. No es tanto un atrevimiento si uno sabe que en aquella época, aunque era muy común que el compositor fuera el intérprete, también existían ya los intérpretes, porque para ellos se editaba en tablatura, para que mucha gente tuviera acceso a tocar esas cosas. Y el que era músico preparado en esa época hacía sus propias ornamentaciones. Por eso lo de Soberanes no es tanto un atrevimiento, sino un viajar al pasado. Transportarse a esa época. Así es, para poder cumplir el rol de lector de Roncalli. Lector de Roncalli, que vas a tocar una pieza de Roncalli y pues hazla como se debe hacer con las normas de nuestro tiempo el barroco. Y así fue como el preludio lo ornamenté. Nació. Excelente, pues qué buen aporte que ahorita vamos a poder ver en una primera parte A, el lenguaje de Roncalli, y en la parte B y C, algo que usted ya ornamentó. Algo que usted haya visto relevante en el lenguaje de Roncalli como un compositor del barroco en este arreglo que hizo, alguna característica que haya visto. Bien, una de las cosas que le particulariza a Roncalli, quizá natural ya de su época y de la evolución del instrumento, es que él ya maneja un rango más extenso de notas en
en el diapasón de la guitarra. Es como decir, el rango común de ese instrumento es este, antes de Roncalli. En Roncalli ya viene una ampliación del rango, donde ya aborda nuevas regiones con sonidos más agudos y como en una especie de guiño le da al intérprete, al que lo va a ejecutar, le da algunas directrices, como decir, mira, esto lo pude haber escrito así, pero aquí le hice un ornamento yo mismo para que agarres la onda y sobre esa línea puedes crear tus propios ornamentos. Es decir, el aspecto pedagógico es notorio en el trabajo de Roncalli. Con esas sugerencias. Así es. Esta es toda una temática porque los compositores, algunos desarrollaron y usaron un sistema cifrado para los ornamentos. Que una ruedita así, que un triangulito, que son referidos a los ornamentos, algunos. Otros llevaron los ornamentos a las notas comunes a la composición. Como decir, como lo comenté con Guerau, donde la música ya es parida, ornamentada y poquito ocupa uno que le ponga, y a veces ni ocupa que le agregues de más, porque ya fue parida ornamentada. Otra música tiene escrituras muy esquemáticas que no significan que ese compositor sea limitado en su producción, no tenga ideas de cómo desarrollar lo melódico, no significa, le da más espacio al ejecutante, que puede ser el mismo a la hora de tocar en público. Mi escritura es esquemática, pero miren en lo que se puede convertir eso. Entonces, en el caso de Roncalli, es de los que nos da esa oportunidad. Nos da muestras de adornos que no están escritos en grafía de adorno, sino que están escritos como si fueran notas reales en un pentagrama. Y el análisis es que te va a llevar a decir, esa es una ornamentación de algo más sencillo que probablemente sea esto, pero me está diciendo cómo lo hace él, de manera que trata de servirlo siguiendo la directriz que él mismo te da. Excelente. Pues, sin más, los dejamos con esta ornamentación que hizo el maestro Heriberto Soberanes de Ludovico Roncalli.